En el Pagando Deudas queremos recuperar algunas de las cuestiones que fueron apareciendo sobre el final de la primera clase presencial y para eso las agrupamos en estos 5 ítems, buscando acercarnos un poco más a la construcción de una definición más completa de la gestión educativa. Tengan en cuenta que recién estamos iniciando una travesía hacia la construcción de esa definición que esperamos que se vaya enriqueciendo, complejizando y también problematizando a lo largo de la cursada. La primera pregunta la formulamos así: ¿qué cosas tienen que suceder para hablar de una buena gestión? Y tiene que ver con la definición de Blechmar que apareció entre todas las definiciones que analizamos. Su definición es: gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y la pregunta que surgió de ustedes fue: ¿hacer que suceda qué? Y también hubo una necesidad de precisar qué sería entonces una buena gestión o cuál sería una buena manera de gestionar. Acá lo que tenemos para decirles es que no hay una única respuesta a esa pregunta, porque no hay un solo camino para lograr una buena gestión, o en todo caso, hay múltiples caminos posibles. Como punto de partida podemos decir que una buena gestión es siempre situacional, que tiene que poder leer el contexto, la historia institucional, las condiciones, el momento, la comunidad, la cultura institucional y que tiene que poder partir de ahí. Pero una gestión puede ser exitosa en un momento institucional determinado y no en otro. Por eso citamos esta frase de Moren que invita a salir de respuestas binarias y propone complejizar el escenario, entendiendo que casi siempre estamos navegando en océanos de incertidumbre con algunos archipiélagos de certeza. Ahora bien, reconocer que la gestión es siempre situacional no implica que todo vale ni que todo dé lo mismo. Tenemos conquistadas ya algunas certezas donde apalancarnos. La primera es que la razón de ser de la gestión educativa es el aprendizaje de las y los estudiantes, aprendizaje siempre entendido en un sentido amplio que incluye y a la vez trasciende las áreas académicas. Y la segunda es que para lograr la justicia educativa ese aprendizaje tiene que estar garantizado para todos. Acá aparece entonces esa dimensión ética por la que ustedes se preguntaban y que Mumby y Fulan denominan el propósito moral compartido y articulado. Nos animamos entonces a parafrasear a Blechmar buscando avanzar en su definición. Gestionar en educación, la gestión educativa, es hacer que el aprendizaje de todas y todos los estudiantes suceda. La segunda pregunta que apareció entre ustedes fue la pregunta por el cómo. ¿Cómo se hace para traducir en acciones todas esas definiciones que exploramos en la clase 1? Y los interpeló mucho esto del no hacer. Entonces vamos a volver con la descripción de 4 modos de hacer que Blechmar toma de Guareschi. Hacer es la forma más clásica de gestionar, que tiene que ver con pasar a la acción, con intervenir de un modo directo. Es la forma que en general asociamos a la gestión. La segunda, no hacer, puede interpretarse como pasividad o indiferencia y también puede interpretarse como correrse del centro de escena para invitar y provocar a que otros actores hagan, para que sean protagonistas, ya que muchas veces un hacer que abarca todo termina siendo funcional a la ausencia de otros actores, de la comunidad, de los docentes o bien de otros actores sociales que suelen ausentarse cuando la escuela se ocupa de todo o de casi todo. Ese no hacer intencional, que no tiene que ver con la pasividad, sino con el dar lugar a otros o con generar condiciones para que otros hagan, puede ser un modo muy interesante de potenciar al equipo. Dejar hacer es el tercer modo que se describe y también puede tener una connotación positiva o negativa. La acepción negativa se relaciona con el todo vale o todo da lo mismo y por supuesto ese dejar hacer resta. Pero hay un dejar hacer que suma. Es el que habilita nuevos posibles, da permiso para aportar ideas, evaluarlas, analizar su viabilidad. Es invitar a la comunidad a co-crear colectivamente. Y por último, impedir hacer también puede restar. Cuando estamos frente a una gestión donde todo es no, donde permanentemente se ponen obstáculos a toda propuesta, y esto va generando en el equipo frustración y desgano. Total, ¿para qué proponer si me van a decir que no? Pero hay un impedir hacer que forma parte de un buen ejercicio de gestión y que es el que impide hacer las cuestiones que no se negocian. La protección del tiempo de clase no se negocia. El derecho a la educación tampoco. El respeto hacia cada estudiante y dentro del equipo tampoco.
En la tercera pregunta agrupamos cuestiones relacionadas con el concepto de liderazgo, conducción, si tiene que haber o no un líder, y si no hay un único líder, entonces quién define la agenda de la gestión educativa. En este sentido, volvemos sobre un concepto que mencionamos en la primera clase, que es el concepto del liderazgo que circula por la institución, el liderazgo distribuido. Esto no diluye responsabilidades, pero invita a sacar lo mejor de la gente que tenemos, como dice Guardiola. A nosotras no nos asusta la palabra líder, pero sí queremos despegarnos de la idea del líder personalista, el que se carga la escuela o la función pública sobre los hombros y que cuando deja la gestión, esa escuela o esa institución se cae. Una buena gestión trasciende personas y busca dejar capacidad instalada. Casi nunca hay garantías de continuidad en ninguna gestión, pero en todo caso una buena gestión construye condiciones para institucionalizar procesos y prácticas y para que se mantengan más allá de las personas. Y circular el liderazgo también requiere muchas veces, además de este no hacer para que otros hagan, poder decir no sé. Como decía un director mendocino que había puesto un cartel en la puerta de su oficina diciendo yo no me las sé todas. Es un no sé que motoriza la búsqueda de nuevas respuestas. No tiene que ver con no hacerse cargo, sino con darse el tiempo para buscar la mejor respuesta, que la mayoría de las veces surge de un modo colectivo. Ser un todos pensando es lo único que nos salva, dice Teresa Punta en su libro Señales de Vida. Ese no sé muchas veces hace ruido en el afuera, es verdad, porque el afuera muchas veces espera que quienes gestionan tengan todas las respuestas. Una buena gestión apunta a crear una cultura del tiempo para pensar y reflexionar antes de dar una respuesta inmediata en un pasillo. Y eso busca transmitir un metamensaje claro. Tu pregunta merece reflexión, información, tiempo. ¿Cómo se decide entonces lo irrenunciable? Colectivamente y apalancados en las certezas. El derecho a la educación de todos los estudiantes es la brújula que define las prioridades. Si acordamos en la primera clase que la dimensión pedagógica es constitutiva de la gestión educativa y es lo que marca su especificidad, a diferencia de otras gestiones, esta pregunta entonces también cobra valor. ¿Cómo se hace para que lo importante no se diluya en las urgencias cotidianas? La primera pista es tener un buen diagnóstico basado en indicadores que defina las prioridades. La segunda es que todo no se puede. Es una invitación a salir de las lógicas acumulativas que suponen que más es mejor o que agregar más proyectos o políticas garantiza mayor calidad. Menos es más y profundidad por sobreextensión. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿A qué lo destinamos? ¿Qué aspectos jerarquizamos? ¿Cuáles subestimamos? Es el reflejo de nuestras prioridades. Por eso el uso del tiempo es clave en todos los niveles de gestión. Muchas veces nos falta y otras lo usamos mal. El cómo lo vamos a ir desanudando clase a clase, ofreciéndoles herramientas concretas para salir de gestiones reactivas que responden solamente a lo que la fuera demanda, para pasar también a gestiones proactivas, donde se vayan haciendo ajustes permanentes, pero donde el foco esté claramente definido. La planificación estratégica, el pensamiento de diseño, el uso de evidencias para contar con diagnósticos rigurosos que permitan tomar decisiones fundamentadas, son algunas de las herramientas que vamos a ir explorando a lo largo del seminario. Y por último, cuando analizaban las definiciones de Casasus en la clase 1, especialmente la que plantea que el objeto de trabajo de la gestión educativa es la formación de personas, surgió la pregunta acerca de si entonces educación y gestión es lo mismo. Podemos pensarlo en estos términos. Si educar es el fin, gestionar es el medio, es el camino o el puente para achicar la brecha entre el momento actual y el que se busca lograr. Se abre acá otro gran capítulo respecto a cuál es el fin de la educación y esa pregunta nos queda un poco grande porque da para otro seminario entero y probablemente aborden esa pregunta más filosóficamente hablando en muchos otros seminarios. De hecho, es la discusión actual respecto a cuál es el sentido de la educación y la escuela hoy. Nosotras, por nuestra parte, les acercamos una definición que a nosotras nos representa y es la de Pepe Menéndez cuando dice que educar es conectar. Dejamos su charla TED en la mochila de recursos optativos por si quieren escucharlo, pero fundamentalmente ese conectar es un conectar con la vida, con trabajar con problemas auténticos y genuinos que puedan dar respuesta a problemas de la vida.
Pero volviendo al objeto de estudio de nuestro seminario, si la educación es el fin, entonces la gestión educativa es el acto, es el cómo. La gestión educativa implica la transformación en acto del deseo desplegado en la orientación política, en la estrategia educacional, en el plan curricular. La gestión se desliza en la dimensión del cómo, por donde circula el qué de los contenidos, políticas, estrategias, discursos, programas, construyendo en clave de presente el futuro, explicitado o no, en la visión de la organización educativa.